El aspirante a un despertar, a una iniciación, debe reconocerse, entender la base de la arcana menor, del microcosmos, responder a una de las preguntas más simples que todo bípedo debe formularse. Algunas de las respuestas más típicas, a continuación, con un medidor de temperatura para ilustrar mientras se acercan a la verdad. Soy Roger, fulano de tal. ¿Acaso somos un nombre, un apellido? Soy Aragorn, hijo de Arathorn, hijo de Isildur. ¿Somos descendencia de una línea sanguínea? Soy ingeniero, abogado, policía o doctor. ¿Somos una profesión? Soy ecuatoriano, argentino, canadiense. ¿Somos una nacionalidad, un límite geográfico ilusorio? Soy Benetton, Nike, Chanel. Soy especial porque uso un perfume. Puede sonar inverosímil, pero muchos se identifican con el falso ser creado por las corporaciones. Soy barcelonista, del Manchester o de los Bears. ¿Acaso somos un equipo que se mueve en función a una pelota o un acto circense para el pueblo, para mantenerlo ignorante? ¿Soy un Homo sapiens, un animal o un humano? ¿Acaso somos una configuración de huesos, órganos y conexiones cerebrales? Tal vez soy mi personalidad, los aspectos que me diferencian de otros. La personalidad es típicamente una palabra ofuscada. La palabra personalidad viene del latín personae, que quiere decir la careta de un actor en una obra teatral. El dramatis personae es el elenco de actores. No eres tu personalidad, no eres una persona, no eres un actor, no somos caretas. La personalidad es un aspecto que puede ser moldeado por el verdadero ser. Soy mis tradiciones, mi herencia o mis creencias. Soy cristiano, judío, musulmán. Lejos de la verdad, este es el ser inauténtico. Soy mi mente, una interconexión de redes neuronales que facilitan el análisis, lógica y empatía. Seguimos fríos, lejos de la verdad. Tal vez soy la combinación de todas las opciones anteriores. ¿Acaso somos la combinación o suma de caretas? ¿Soy afecto, disciplina, alegría, empatía? ¿O soy odio y caos? ¿Somos valores o defectos? No somos valores, pero al menos se acerca. Las virtudes, que son valores aplicados, sabiduría, son manifestaciones del verdadero ser. Una pregunta: ¿acaso tenemos un espíritu? ¿Los animales tienen un espíritu? No, ni los animales, ni tú, ni yo tenemos un espíritu. Somos un espíritu. Tenemos un cuerpo. Tenemos un alma. Somos lo que unos llaman mente viviente. Propiamente, somos conciencia, lo que los esotéricos llaman espíritu. Esto no es religión, esto es ocultismo, es ciencia y espiritualidad. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Los animales son formas de conciencia,
tienen cuerpos. Puede decirse que son almas. No hace falta ir más lejos de la etimología de su denominación para entenderlo. Animal viene del latín anima, que quiere decir alma. Algunos difieren acerca de un espíritu no individualizado, pero presente en cada miembro de una especie. Lo absoluto es enemigo del ego. Al ego le lastiman las verdades absolutas, porque se cree único, diferencial, omnipotente. Las verdades son siempre comprobables. Somos conciencia, una mónada o expresión individuada de conciencia. La chispa de Atman para hinduistas, budistas y otros gnósticos. La conciencia no necesita de un cuerpo, no necesita de un cerebro. Estas dos últimas son herramientas de la chispa divina. La célula cerebral no es capaz de generar una idea por sí misma. Es decir, una neurona no puede generar un concepto. La concepción neurológica generalizada sigue en el paradigma materialista del siglo XIX. Basa el estudio de la mecánica tras los acontecimientos en el reduccionismo, es decir, en reducir o separar las partes que constituyen algo para determinar las funciones específicas y el funcionamiento del sistema. La interconexión neuronal es mucho más que la suma de las células cerebrales. Es una suma sinérgica o potenciación. La habilidad cognitiva es una suma sinérgica que nos facilita el empleo de la lógica. La interconexión neuronal es una herramienta maravillosa, pero no genera la conciencia. Las capacidades mentales no son concienciales, mucho menos generan conciencia. Solo nos facilitan su entendimiento y desarrollo. Tenemos aproximadamente 40.000 neuronas en el corazón. Realmente no son neuronas, se denominan cardiomiocitos, células muy similares a las neuronas. Hay buena parte de verdad en obrar con el corazón, y es exactamente ahí donde reside el compás emocional, el vórtice energético de la empatía, Anahata Chakra, el chakra del corazón. Pero el corazón, al igual que la mente, no genera conciencia. Muchos refutarán que la conciencia es el fruto de la corteza cerebral, alegando que un golpe en la cabeza nos deja inconscientes, o tras unas cuantas tandas de agua mágica quedamos en estado similar al de una bolsa mojada. En efecto, esto inhibe nuestras facultades cerebrales, el empleo de la gramática, lógica y retórica, pero no afecta lo que realmente es la conciencia. La conciencia no necesita de un cerebro ni un cuerpo. Toda escuela esotérica de la que puedo hacer mención así lo enseña. Esto puede y debe ser comprobado como toda verdad. A continuación, se presentan algunas evidencias. Tal vez, algunos pueden encontrarlas como subjetivas, y la ciencia tradicional suele rechazarlas. Pero solo la abundancia de referencias y correspondencias con enseñanzas ocultistas, a mi parecer, las hacen meritorias de consideración. Proyección y desdoblamiento astral. Salir del cuerpo físico. El desprendimiento de nuestra conciencia cobijada en el cuerpo astral, dejando el cuerpo material y manteniendo en la memoria los acontecimientos suscitados. El cuerpo astral es sensible a diferentes frecuencias que no percibimos comúnmente. Abre los ojos del verdadero ser. De acuerdo a varias escuelas, el cuerpo astral no es la conciencia ni el espíritu, solo es otro vehículo para la conciencia. Es más sutil, adaptado a otra frecuencia. El desdoblamiento puede ser una experiencia apocalíptica o reveladora. Para los seres egoicos suele ser terrorífica. Muchos hemos vivido al menos en algún nivel esta experiencia.
Quienes lo han experimentado pueden refrendar que no se trata de un sueño. Los sueños lúcidos tienen algo de similitud, pero no son lo mismo. El sueño lúcido es despertar en medio de un sueño y entender que estamos en esta dimensión distinta sin el cuerpo físico. Cientos de casos estudiados de seres que conocen detalles inverosímiles que solo una persona que ya falleció podía conocer. Individuos con recuerdos de vidas de seres que vivieron en el pasado y a miles de kilómetros de distancia. Es mucho más común en los niños encontrar estos recuerdos, pues aún no han sido envenenados por la cultura y posiblemente tienen los acontecimientos de su vida pasada reciente más frescos, aún más cuando en su vida pasada murieron jóvenes. Similar a la proyección astral, casos de individuos que fueron diagnosticados como muertos y fueron revividos. En la sala de operaciones salieron de su cuerpo y vieron cosas que estaban sucediendo desde la perspectiva de una tercera persona. Al despertar, mencionaron acontecimientos que desde la perspectiva del cuerpo en operación no eran posibles de conocer, como si al mismo tiempo hubieran estado en dos lugares. Asimismo, experiencias en las que se transportaron hacia lo que algunos describen como portales dimensionales y lograron una lucidez como la que jamás experimentaron en vida. Se les aclaró todo, todas las preguntas. Muchos han regresado a la vida cambiados, entendiendo su propósito, olvidando tonterías como el capital y el estatus. La completa recuperación de la conciencia, momentos previos al deceso de individuos ancianos o enfermos. Una súbita lucidez en los últimos momentos de la vida de muchos seres que habían perdido la noción de quiénes eran y de los acontecimientos circundantes. Esto, posiblemente, es una buena clave de lo que viene después de que dejamos esta construcción tridimensional. Nada de lo que hacemos en vida está exento de juicio. Nada es olvidado. Una experiencia con potencial apocalíptico o revelador, que los ocultistas oscuros han estigmatizado para que nos alejemos de ella. Estas experiencias de comunión con la conciencia de la Madre Tierra pueden ofrecer entendimiento y una conexión reveladora para muchos. El Dr. Bruce Grayson reporta varios casos documentando las experiencias de individuos que han pasado por algunas de estas circunstancias descritas, hechos que son inexplicables para la ciencia tradicional. Existen distintos acercamientos acerca de la diferencia entre alma y espíritu. La concepción esotérica generalizada indica que el alma, o psiquis, es una construcción temporal ocupada o empleada por el espíritu. Algunos maestros esotéricos indican que no tenemos un alma, con un trasfondo moral que encuentro bastante acertado. Indican que desarrollamos un alma al expandir nuestra conciencia o al despertar y cristificar nuestros cuerpos. Distintas religiones e individuos enfocados en la minuciosidad terminológica pasarán vidas enteras discutiendo la diferencia entre alma y espíritu. En la cosmovisión de la antigua Grecia, psique es alma, neuma es el espíritu. El alma comprende la fuerza vital de un individuo junto a su mente y cuerpo. De ahí que la psiquis comprende los aspectos de procesos mentales. Acercamientos religiosos indican que el sapiens es un alma y tiene un espíritu. El espíritu
siendo el aspecto inmaterial la esencia y el alma la vida, la conjunción de espíritu y cuerpo. Otras enseñanzas esotéricas, como la sabiduría hiperbórea, indican que el cuerpo y alma son una cárcel que encadena al espíritu increado a una realidad satanista. La enseñanza que comparto es una base del ocultismo. Somos lo que la tradición hermética denomina como mente viviente, lo que la mayoría de esotéricos llaman espíritu. El alma es una construcción de distintas facultades y frecuencias, maleable por el verdadero ser, una herramienta para aprender y desarrollarse. Escuelas ocultistas, como la Rosicruciana, nos indican que los animales son almas, pero no conciencias individuadas, no son mónadas de espíritu. Los animales, al igual que las plantas, contarían con un espíritu grupal o global. Otras escuelas indican simplemente que animales y plantas tienen cuerpos sutiles como el mental, pero no tan desarrollados como en el bípedo rasurado. La conciencia es la habilidad de reconocer patrones y significados en el macro y microcosmos, la capacidad de encontrar la verdad, de determinar lo correcto de lo incorrecto, la capacidad de descubrir la moralidad, concepto que en la fuente no es relativo, es absoluto. Es el entendimiento de la interconexión de la construcción mental que constituye el universo. Es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, definiciones que debemos descubrir, no inventarnos, no regurgitar, no aceptar sin cuestionar. Estas definiciones son los rangos relativos que el ser con un cuerpo mental desarrollado emplea para describir la moralidad o ética, que no es relativa. Los ocultistas oscuros operan constantemente con el fin de destruir la conciencia, de ofuscar los conceptos del bien y el mal, para que los muertos en vida asignemos arbitrariedades y definiciones que han sido diseñadas por los ingenieros sociales oscuros. Recordemos que el hechicero mezcla trozos de verdad con mentiras para enmascarar, para que encontremos una verdad a medias que asimilamos en nuestro ser y otras falacias para confundirnos y mantenernos bajo control mental. Louis de Broglie, físico cuántico, en su búsqueda de unificar las teorías de la relatividad y de la física cuántica, propuso una fórmula de la conciencia, C igual a H por F. La conciencia es igual a H, la constante de Planck, un número fraccional de más de 30 dígitos, y F es la frecuencia. Etimológicamente, viene del latín conscientia. El prefijo con quiere decir en conjunto, entre varios. Scientia es sustantivo de conocimiento o entendimiento. Por lo tanto, conciencia quiere decir conocimiento en conjunto o común. Es el sentido común. No hace falta que manejemos un concepto ultra complicado de lo que es la conciencia. Las verdades importantes son simples. Los componentes de nuestro vehículo para experimentar el mundo tridimensional, el cuerpo, mente, alma y los cuerpos suprasensibles de los que muchas escuelas hablan, se comprenden de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, formando un conjunto, una unidad. Esa combinación, esa suma sinérgica, es el resultado de una inteligencia fundamental que los mantiene y rige. A esa inteligencia la podemos llamar conciencia o espíritu. La conciencia se define como la sustancia universal que se expresa con 3 aspectos:
Esta es la verdadera Trinidad, la Santa Trinidad que profesan religiones de una manera exotérica, sin aclarar los símbolos, dejando los conceptos como aspectos exotéricos. La conciencia se manifiesta a través de 3 vías. Las 3 vertientes generativas son la verdadera Trinidad. El Padre es el pensamiento. La Madre son las emociones. El Hijo son las acciones. Estas son las 3 expresiones de la conciencia. ¿Cómo se ejerce la conciencia en los planos vibratorios que nos competen a los bípedos rasurados en la 3ª dimensión? Así como pensamos, debemos sentir y actuar. Eso es conciencia única, unívoca. Es librarse de la dualidad. La dualidad que debemos trascender es la disonancia cognitiva, es decir, el desalineo de los puntos de la Trinidad. Por ejemplo, actuar de diferente manera a lo que dicta la cabeza o el corazón, o seguir solo a la razón e ignorar las emociones. De la misma manera, reaccionar sin pensar. El matrimonio alquímico, el balance entre nuestras facultades femeninas y masculinas, es fútil, sin unidad. Los 3 aspectos de la conciencia pueden organizarse en un triángulo equilátero, es decir, todos los lados y ángulos son iguales. Los ángulos son de 60 grados cada uno. Si tenemos desbalances, deformaremos el triángulo, formando ángulos abiertos y otros obtusos. Por ejemplo, si pensamos de una manera, en contradicción a cómo nos sentimos, entraremos en dualidad y en inconsistencias que generarán un conflicto en nuestro ser a nivel biológico y entérico. Asimismo, si pensamos y sentimos de una manera, pero no actuamos de acuerdo a ello, viviremos en disonancia cognitiva, alejados del verdadero ser. Como dato tangente, tradiciones quemetistas y masónicas emplean la simbología esotérica de los cuadrados y el triángulo con un ángulo recto. La proposición 47 de Euclides, o el conocido teorema de Pitágoras. En este modelo, el Padre es la recta, la Madre es la horizontal y la hipotenusa es el Hijo. La simbología va en torno al espíritu, la materia y el hombre, unidos con proporciones sagradas. Ejemplos de dualidad o de disonancia cognitiva abundan. La mayoría de bípedos vivimos en disonancia cognitiva, ignorando, en autoindulgencia o justificación de nuestra dualidad. Cito unos ejemplos para su comprensión. Un ser que alega estar en desacuerdo con los monopolios, pues destruyen a los productores, pero es consumidor de las grandes cadenas y justifica su inmoralidad diciendo: es que es más barato, es que no tengo plata, es que no tengo tiempo de ir a otros lugares. No nos mintamos, si consumimos en las grandes cadenas, contribuimos a los monopolios. Otro caso: amo a los animales, pero me los como. Una obvia disonancia que busca igualmente ser justificada con falacias. Es lo normal, es necesario, es nuestra naturaleza, las típicas 3N. Las vacas, pollos, cerdos sienten dolor y tienen emociones, al igual que los perros o humanos. No nos mintamos, si comemos animales o sus derivados, es una de dos: o no amamos a los animales, o no sabemos qué es el amor. Estoy en contra del machismo, pero en casa, sin importar nuestro género, somos bien servidos por nuestra madre o esposa y no levantamos ni un plato de la mesa. O creemos que las mujeres deben encargarse de ciertas tareas y recibir menor remuneración. El falso ser siempre busca excusas, siempre busca justificar su inmoralidad. Como anteriormente se mencionó, justificar
viene del latín justificare, compuesto de justus, que es ley, y facere, que quiere decir hacer. La justificación es crear una ley, convertir en correcto algo que no lo es. El doctor obeso no puede predicar acerca de la salud. El perezoso no puede predicar de la actividad, así como el avaro de la generosidad. Se dice de una historia de una pareja con un hijo que comía muchos dulces. Preocupados por la dieta de su hijo, deciden ir a visitar a Buda para recibir su consejo. Emprenden una gran peregrinación para encontrarse con Buda. Al encontrarse con Buda, le explican el predicamento de su hijo con los dulces. Buda les responde: deben volver en un mes. Un mes después, la familia vuelve a hacer el gran viaje y llegan nuevamente donde Buda. En esta ocasión, Buda les recibe y le dice al niño: niño, debes dejar de comer tantos dulces, te hacen muy mal. La familia se queda desconcertada y preguntan a Buda: ¿no podía haber dicho eso la primera vez que estuvimos aquí? Buda responde: no podía, pues hace un mes yo mismo comía muchos dulces. El bípedo que te habla no es juez moral, ni echa culpas sin analizarse antes. Yo mismo lucho con varios aspectos de la dualidad día a día. Por ejemplo, reconozco que me movilizo en vehículos que operan con la combustión de la sangre de la Madre Tierra, que empleo instrumentos, frutos de la obsolescencia planificada, que generan una creciente minería. Reconozco que dedico gran parte de mi tiempo para conseguir esos papelitos verdes que nos esclavizan. También que pago impuestos, que permito que me roben seres autoritarios. Los tres aspectos de la conciencia son muy poderosos, cada uno por sí mismo. El pensamiento y emociones del sapiens sí son capaces de influenciar en algo la realidad tridimensional, sin el ejercicio de las acciones. Los rezos, la meditación, comprueban este hecho. El efecto Maharishi nos indica que logrando una masa crítica, un grupo de meditadores puede lograr grandes cambios. A mediados de los 80 del siglo pasado, durante la guerra entre Israel y Líbano, varios practicantes fueron adiestrados en técnicas específicas de la meditación trascendental para que pudiesen crear paz en sus cuerpos, en lugar de que simplemente se limitasen a pensar en la paz o a rezar para que llegara. En determinados días del mes, a ciertas horas del día, estas personas fueron colocadas en las zonas de Oriente Medio, desgarradas por la guerra. Durante el espacio de tiempo en que estuvieron meditando en crear paz, se redujo el número de ataques terroristas, de crímenes contra las personas, de visitas de urgencias y de accidentes de tráfico. Cuando los practicantes interrumpieron su práctica, las estadísticas volvieron a elevarse a los niveles anteriores. Estos estudios confirmaron los resultados. Cuando un pequeño porcentaje de la población accede a un estado de paz interior, esa paz se refleja en el mundo exterior. Somos seres de luz, pero nuestro nivel vibratorio, de frecuencia, de conciencia, exige que hagamos uso de las tres expresiones. La mayoría de nosotros no somos capaces de manifestar efectos tridimensionales solo con el pensamiento y emociones. Tal vez otros seres, en otros planos, sean capaces. La mayoría de nosotros, no. En nuestro campo de acción, los cimientos fundacionales de lo que erguimos deben obedecer las leyes que atañen a la tercera dimensión. La mesa debe tener 3 patas, si no, no soportará el peso. Los seres autoritarios han abusado y engañado, tergiversando las definiciones de las expresiones de la conciencia con posturas religioso-deterministas y el movimiento New Age. Muchos viven en la ilusión de que rezar por algo no egoísta por supuesto, ya te convierte en buena persona, que creer en Jesús ya es suficiente para salvarte,
o que todo lo que hay que hacer es rezar o meditar por la paz, por la comprensión, que pidiendo algo de rodillas, con todo el corazón, va a bajar algún ángel a cambiar una realidad que por lo general nos merecemos. Esto es una tergiversación. Rezar o meditar sirve de nada contra seres que están dispuestos a actuar en el mundo físico en contra de la paz. No estoy diciendo que es malo rezar o meditar un asunto determinado. Por ejemplo, rezar o meditar en paz, crear paz en nuestra mente y corazón, sí tiene una influencia, una innegable influencia sobre las partículas que componen la construcción del universo. Pero somos seres tan solo iniciando a ascender la escalera divina. No podemos ignorar el plano material. La mayoría no podemos manifestar acontecimientos sin usar nuestras manos, nuestra voz. Las intenciones, la atención divina en pro de la paz, es el primer paso, pero sirve de nada en contra de seres que están dispuestos a tener más que intenciones, que pensar y sentir lo contrario a la paz, que están dispuestos a ejercer, a emplear los tres aspectos de la conciencia para dominar, para esclavizar. La conciencia de los ocultistas oscuros no es disonante. Ellos tienen miedo y odio en su cabeza, en su corazón y en sus obras. Están alineados. Su poder espiritual es mucho mayor que el del sapiens convencional, que vive dividido en la dualidad. El universo no tiene emociones. Dios no nos va a salvar. El universo sí escucha los rezos, pero no juzgando, sin prejuicios, mucho menos interpretando nuestras construcciones emocionales. Simplemente recibe la información como el organismo que es y se alinea al ejercicio conciencial, al pensamiento, emociones y acciones. Es todo ley, se rige a un input. Los factores deben estar presentes para que se manifieste el producto. El universo se alinea a las expresiones de la conciencia. El poder espiritual reside en la unidad de las tres expresiones. Un ejemplo peculiar y superficial de la vida cotidiana para que analicemos lo que es la conciencia y la dualidad. En las urbes, un ser aparentemente consciente, que cree conocerse, puede ser muy amable, abrirnos una puerta y cedernos el paso, y minutos después, transformarse en un energúmeno al subir en un auto. El mismo individuo que nos deseó un buen día hace un rato, dentro de un auto, solo quiere ser el primero, llegar cuanto antes, pita, insulta, baja a niveles de conciencia ridículos, se sumerge en la mentalidad colectiva, el inconsciente colectivo, no sabe quién es y se deja llevar, se convierte en manada, llevada por la cultura. La Trinidad Oscura. La ignorancia asesina al Padre, el pensamiento. La apatía asesina a la Madre, las emociones. La cobardía asesina al Hijo, las acciones. Son la Trinidad Oscura, la pirámide carente de luz que los adoradores del Sol Negro quieren imponer a la humanidad. El constructor esotérico debe construir con luz, no con piedra. El nuevo orden mundial es un gobierno autoritario y totalitario que busca imponer esta pirámide de esclavitud que aprisiona al espíritu en el falso ser, en esclavitud. Muchos viven en una ilusión, soñando en un dogma religioso. Están seguros que todo lo que tienen que hacer es creer en Jesús, que ya los salvó al morir en la cruz, que solo deben creer en Dios, fe ciega en algún ser divino para llegar al cielo, o tal vez meditar para que vengan salvadores interplanetarios o interdimensionales. Dios no necesita que creamos en Él, y creer en Él no nos va a salvar.
El rechazo del conocimiento, la fe ciega y la creencia dogmática destruyen la conciencia. Vivir en una burbuja egoísta, separados de nuestros hermanos, vivir en indolencia, destruye la conciencia. Valorar la seguridad física, preservar nuestro cuerpo denso como lo más importante antes de ejercer lo correcto, así como seguir a la manada, nunca denunciar lo incorrecto por miedo, destruye la conciencia. Muchos asistimos a la iglesia o a retiros religiosos, esperando tener una experiencia espiritual. Esperamos una inconsistencia o no nos conocemos. Creemos que somos humanos, espirituales, cuando es todo lo contrario. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Dejemos de buscar experiencias espirituales. Estamos en el plano espiritual y en medio de una guerra por nuestro espíritu. El profano debe morir y nacer, despertar, pasar por una muerte iniciática, volver a nacer como un verdadero ser.